tardes, Dios les bendiga. Este es su programa A Fondo Radio Show. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por el aplauso. Qué entusiastas son esta gente. ¡Wow! Qué desabridos son, Dios mío. Damos gracias al Señor, mis amados. Gracias por un día más de salvación, un día más de su misericordia, un día más que nos permite estar aquí. Dios ha sido bueno. La tarde de hoy como que se ha refrescado. Hay muchos que tienen alergia, hay otros que tienen frío, aunque no hace frío realmente. Pero nada, hay que continuar, ¿verdad? Señores, pero yo no sabía que yo me iba a hacer tan popular. Yo fui a un sitio, yo fui a un lugar y allá me encontré a Juan Carlos y todo el que me veía, tú eres la que dice que no habla con caco pelado. Por favor, pero Dios mío, pero yo no sabía que me iba a hacer tan viral. Pero nada, señores, él se cortó su cabello. Ningún maltrato hacia mí, ¿verdad? Ningún maltrato. Lo que pasa es que tenía que expresar mis sentimientos de que tú te cortaste el cabello sin consultar con las personas a tu alrededor. Ah, bueno. Entonces, bueno, ojalá y no te crezcan, te quede así, como un cadete. Señores, hoy es viernes, fin de semana. Ustedes saben que los viernes uno está un poquito más relax y nada, hay que cogerlo suave, porque ustedes saben que ahorita sube el calor, entonces hay que cogerlo suavecito, ¿verdad? Yo quiero hablar un poquito, antes de irnos a la pausa comercial. Hubo un post que yo subí hace días que ha causado revuelo, mucha gente me ha escrito y me ha comentado acerca de eso, y es de que todos, el encabezado dice, todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia y nosotros debemos de ser empáticos con la historia de nuestro prójimo. Muchas veces creemos que mi historia es más cruel que la del otro, o que la historia de Juan Carlos quizá no es significativa, o que el proceso que él está pasando o que cualquier persona está pasando no es dolorosa. Pero sí, para cada quien que está llevando su dolor, su situación, para esa persona sí significa mucho. Ese escrito me inspiré en una historia que escuchaba de una persona que está hablando de su niñez, estaba hablando de cómo fue su vida durante su niñez y adolescencia. Y ella decía que realmente fue muy cruel. Y yo dije, pero yo no pasé por eso. Yo no pasé por ahí. Y a veces uno dice que wow, uno se cree como el mártir. Y no es así. Quizás esa persona en ese momento la pasó mal. Pero lo importante es, a pesar de todas las cosas, levantarnos, resurgir de las cenizas, ser resiliente. No todos tenemos la capacidad de ser resiliente. La resiliencia es la capacidad de tú levantarte e imponerte ante las situaciones de la vida. Entonces, son cosas, no es fácil, quizás reponerse, Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Ante una situación dolorosa que quizás te conlleva a tú quedarte encerrado en tu cuarto, lamentarte, pero no es tiempo de lamentarse, es tiempo de levantarse y de continuar. Entonces, vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, les voy a presentar a mis invitados, que son dos personajes, son dos personas que predican la palabra de Dios en diferentes lugares. Hubo uno que me miró medio raro, aunque... Vamos a una pausa y regresamos en breve. Trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Cummins, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU.
Servicios que ofrecemos: reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24/7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Estamos de vuelta aquí en A Fondo Radio Show. Aquí yo tengo a Juan Carlos, señor, pero está bajo perfil, vamos a dejarlo tranquilo porque lo que está quieto, se deja quieto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a presentar a nuestros invitados. Aquí está el evangelista Samuel Alcántara y José Nicasio. Ellos nos van a hablar acerca de la cruz de Cristo. Es un tema que es muy profundo y ellos los van a disertar en esta tarde. Yo lo voy a dejar a ellos tranquilos para que ellos fluyan. Amén. Preséntense a la multitud. Amén, amén. Honrado, bendecido de estar aquí. De verdad que sí, es una bendición poder compartir la palabra de Dios en diferentes escenarios donde podemos ser de bendición para muchas personas. Quienes hablan responden en nombre de Samuel Alcántara y estaremos aquí para dar una palabra de parte del Señor. Voy a dejar a mi acompañante. ¿Tu acompañante? Amén, amén. Para mí más que un placer, es un privilegio, es una honra y sobre todo hablar sobre qué es la palabra del Señor, la grandeza y sobre todo, sin más preámbulo, ¿puedo ir a la Biblia ya? Claro, claro. Porque el tiempo avanza. Como el tiempo avanza, quiero ir a la Biblia. Libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 32. Libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 32. Y la palabra será leída bajo el nombre del grande, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Santo, aleluya. Amén. Y en esta tarde, ya casi noche, mi amigo y yo queremos hablarte bajo el tema la cruz de Cristo. La cruz de aquel que fue crucificado. Y cuando hablamos de la cruz, queremos hablar sobre lo que significa la cruz. La cruz significa la grandeza de Jesús. La cruz significa la victoria de Jesús. La cruz significa la redención de nuestros pecados. La cruz significa por el cual hoy en día tú y yo tenemos acceso a la grandeza del Padre. Pero cuando se habla de cruz, se viene a hablar en cuanto a algunas cosas, sobre algunas cosas que nosotros debemos de vivir. Cuando vemos que en el principio Adán y Eva pecan, se pierden un sinnúmero de cosas, la cual Dios ya habían sido entregadas. Ya el hombre no vive en la grandeza, el hombre viene a ser parte del pecado, porque el pecado es lo que te lleva a la condenación. Y vemos que cuando la Biblia dice que cuando el hombre peca, es destituido de la gracia. Pero lo que más me impresiona, Samuel, es que desde el principio Dios comenzó a buscar la forma de cómo el hombre volver a tener acceso a la gracia. Y lo que más me impresiona es que a Dios no le importa la forma o cuántas veces el hombre peca. A Dios no le importa la magnitud del pecado. A Dios lo que le importa es que tú vuelvas a tener acceso a aquello que tú perdiste. ¿Y qué tú perdiste? Tú perdiste la gracia. ¿Por qué? Porque por cuanto el hombre pecó, fue destituido. Pero dice la Biblia que por esa razón es que mientras el hombre no conoce el pecado, el periodo del pecado es inaudito, es obsoleto, no abunda.
Pero cuando el hombre conoce el pecado, dice que viene la vergüenza, dice que viene la culpa y dice que viene el temor. ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, dice que la escritura, que el hombre tuvo miedo y se esconde. Pero tampoco no solo tuvo miedo, tuvo vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando antes de él pecar, el hombre y la mujer andaban desnudos. ¿Por qué? No tenían vergüenza alguna que cubrirse. Pero cuando el hombre peca, viene la vergüenza. Pero sobre todo eso, cuando Dios le está preguntando a Adán que dónde está, él le dice, tuve miedo y me escondí. Pero también cuando se habla de la cruz, esa es la cruz que nosotros debemos de llevar. La grandeza de Dios es esas tres cosas que Jesús vino a romper en la cruz. Vino a romper el temor, vino a romper la vergüenza y también vino a romper la culpa. Mira, si hay algo que me encanta acerca de la cruz, es que el mensaje de la cruz inspira salvación e inspira vida. Porque en una cruz, una persona que no fue cualquier persona, decidió tomar ese medio para unir la parte que se había separado. La cruz relaciona, la cruz une, la cruz unifica las cosas, trae unidad. Si hay algo que nosotros vemos hoy en día, es que Jesús en una cruz reunió a toda la humanidad para que toda la humanidad tuviera salvación, para que toda la humanidad tuviera lo que fuera regeneración y tuviera salvación de los pecados que el hombre había cometido. Y una de las cosas que a mí me interesa acerca de la cruz es que el término reconciliación es donde se hace manifiesto, porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lo que quiere decir que Jesús en la cruz fue el medio que Dios utilizó para que el hombre volviera a conectarse. Y todo eso fue manifiesto a través de una cruz, la cruz del Calvario. La cruz anteriormente era tipología de maldición, era tipología de cosas malas. Era vergonzoso que alguien muriera en una cruz. Sin embargo, la cruz tomó más valor cuando Jesús muere en ella. Porque la cruz, Jesús utilizarla como un medio para conectar y traer salvación, esto está indicando que lo que a veces nosotros rechazamos, Jesús lo toma para él hacer algo importante. Jesús tomó ese medio para que el hombre pudiese ser salvo, para que el hombre conectara con su diseño original, para que el hombre conectara con la vida que había tenido anteriormente, pero que la había perdido. Entonces, la cruz no solamente relaciona al hombre para tener salvación, sino para también tener una comunión directa con Dios, acceso. Es lo que se dice como que Jesús rompió el velo que impedía que la gloria de Dios fuese manifiesta aquí en la tierra. Si tú notas, hay algo interesante. Adán, cuando estaba en la tierra, era el gobernador. Adán era, podía decirse, el presidente de la tierra. Por lo tanto, cuando Adán peca, los papeles que pertenecían a Adán ahora pertenecen a Satanás. Ahora, cuando Jesús muere, los planos que tenía Satanás pasaron a la mano de Jesús. Y la Biblia dice en el libro de Colosenses que anulando el acta de los decretos que nos era contraria, Jesús les exhibió públicamente y los avergonzó. Anteriormente en las guerras, cuando sucedían pleitos y la gente tomaba victoria, dice la historia que se tomaban rehenes y esos rehenes eran pasados por el pueblo enemigo y eran avergonzados. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue que avergonzó a Satanás, avergonzó al diablo, avergonzó, aleluya, la forma en la que el enemigo quería operar. Jesús, a través de la cruz, manifestó un poder que nunca se había visto, manifestó una autoridad que nunca se había visto. Incluso cuando Jesús está en la cruz del Calvario, la Biblia dice que duraron por lo menos 6 horas, que el lugar donde él estaba se oscureció a causa de las tinieblas. ¿Y qué sucede con las tinieblas? Que cuando alguien es crucificado, también su ego es crucificado. Wow. Si hay algo que me gusta es que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, que es el lugar de aceite, la Biblia dice que su agonía era tan grande que su sudor era como gotas de sangre. Se dice médicamente que cuando una persona está en una agonía tan fuerte, los vasos capilares pueden romperse. Lo que Jesús estaba haciendo ayer era que estaba doblegando su voluntad a la voluntad del Padre. Porque la cruz no solamente tipifica salvación ni conexión, sino que también mata tu parte oscura, tu ego. Por eso es que toda la oscuridad que había en el mundo se sumó en ese lugar de la cruz. Y Jesús la recibió y la Biblia dice que consumó el pecado en su cuerpo.
lo que está diciendo que Jesús nos reconcilió con el Padre para nosotros tener acceso y para que el ego de la gente sea quebrado. ¿Por qué la Biblia dice que el lugar fue roto, fue quebrado? Porque así mismo como ocurrió un rompimiento humano, también ocurrió un rompimiento espiritual. Un rompimiento del alma, donde el ego de la gente fue roto. El hombre no podía entrar, no podía tener acceso con Dios porque el ego no se lo impedía. Ahora hay algo interesante. Jesús manifestó y rompió y quitó el velo que impedía que nosotros nos acercáramos a Él. Pero nosotros tenemos un velo dentro, que es el ego, que tiene que ser roto. Y no importa el sacrificio que Jesús hace en la cruz del Calvario, si tu ego no es roto, pues tú no vas a tener una conexión directa con el Padre. Por eso es que la cruz tipifica rompimiento del ego de toda la humanidad. Quiere decir que el mensaje de la cruz es un mensaje completo. Claro, completo. Abarca jamón, todo. queso y pollo. Santo. Exacto. Aleluya. No mencione comida delante de... No, tú sabes que de aquí vamos. Y lo que más me llama la atención, Samuel, de la cruz, es que la cruz es lo que rompe todas las normas, todas las leyes, las cuales el hombre quizá plasmó. Lo que era algo de maldición, Jesús lo vino a hacer algo de bendición. Exactamente. Lo que el hombre pensaba que Jesús vino a ser maldito, la burla y todas las cosas, Jesús vino a cambiarle sus creencias. ¿Por qué? Porque cuando dice la Escritura que Jesús viene a la tierra, Jesús no viene a romper la ley, sino vino a cumplirla. Exacto. Pero también a ver de hacerla cumplir. Si vemos el ministerio de Jesús no fue un ministerio de impresionar, sino fue un ministerio de expansión. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el evangelio se predicará hasta todos los confines de la tierra. Y todo el que no creía en Jesús tenía que manifestarle el poder para que todo el que no crea pueda creer. Por eso es cuando él llega donde los fariseos, aquel hombre de la mano seca, quizás todos los que están ahí no conocen la situación que ese hombre está pasando, pero el único que conoce la cruz que tú cargas es Jesús. Así es. Aleluya. El único que sabe lo que tú estás viviendo es Jesús. Entonces Jesús viene y le dice: muéstrame lo que tienes. Quizás tú no sabes lo que tú tienes, pero Jesús lo conoce. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés atravesando. Jesús es el único que en la cruz vino a romper todas esas cosas. Y me impresiona algo que tú decías, a cuanto del sudor y las cosas que hacía la cruz de Jesús. Cuando vemos que hablamos del sudor, dice el libro de Lucas, que caían, dice el libro de Lucas 22:44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Lo más impresionante de antes de Jesús ser crucificado, Jesús lo que era maldito lo bendijo. Así es. Jesús lo que era maldito lo bendijo. ¿Cómo? Tremendo. Cuando dice que las gotas de sangre, las gotas de sudor caían en la tierra, pero está diciendo que lo que era maldito, Jesús maldijo la tierra. Jesús maldijo que con el sudor del hombre iba a sustentarse. Pero lo que Jesús hace en agonía, Jesús dice que cuando Él llora, cae como en sudor, como gotas de sangre. Jesús está diciendo: mi sudor y mi sangre es lo que está bendiciendo lo que una vez fue maldito. Wow, terrible. Lo que es mi sangre y mi sudor. Por eso es que vemos que antes de Jesús ser crucificado, antes de la cruz, antes de Jesús derramar su sangre en aquella cruz, primero tuvo que bendecir la tierra. Santo. No hay cruz si Jesús no te bendice. Todo lo que está pasando, y lo que más me impresiona es de cuando Jesús es crucificado. Es cuando vemos a aquel hombre llamado Simón. Dice la Escritura que ese hombre quizás ni conocía a Jesús, ni sabía de Jesús, pero lo obligaron. Le dijeron: ven, carga la cruz. Así vemos personas que quizás nunca hemos conocido de Jesús, pero vas a ser obligado a cargar la cruz de Jesús. Vas a ser obligado a que lo que tú estás viviendo, Dios te va a hacer entender que no es el camino correcto. No es lo que tú debes vivir, sino es lo que Dios ha destinado para ti. Y en el momento preciso es que Dios lo va a hacer. Quizás Simón estaba caminando y solo era como uno de los demás. Pero lo que él nunca pensó, que el cargar la cruz de Jesús le iba a cambiar el nombre. Y ese nombre nunca iba a ser borrado. Asimismo hay personas que tienen un nombre el cual nadie los conoce, pero desde la hora en punto que Dios lo elige para cargar su cruz, en esa misma hora su nombre es cambiado, su vida es transformada. Santo. Así aleluya. es. Mira, si hay algo que la Biblia dice, es que Jesús da un dato interesante y dice: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
tome su cruz y sígame. ¿Por qué Jesús utiliza, si vemos esto de una manera panorámica, vemos un juego de palabras? Jesús dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese. ¿Cuándo alguien se niega? Cuando tú sometes tu voluntad a la voluntad del Padre. Tú estás diciendo, Señor, yo me niego a lo que yo quiero, a mis deseos, a mi ego, a mi parte oscura, a mi orgullo. Yo me doblego, yo me quiebro y someto todo lo que yo soy a ti. Entonces, cuando Él dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Cuando Él dice, tome su cruz y sígame, tome su cruz y sígame cada día, está diciendo que la cruz no debe estar un día y al otro no, sino que la cruz debe caminar contigo cada vez que tú camines. Mira, yo vi algo interesante, era un tipo de... dio una enseñanza poderosa. Había ciertas personas que tenían que cruzar un puente y cada uno tenía una cruz. Así que uno de los del grupo empezó a cortar la cruz por pedazos. Empezó a quitarle pedazos, a quitarle pedazos, a quitarle pedazos, a cortarla. Llega el fin que se encuentra frente al puente. Y cuando él está frente al puente, él ve que su cruz no da para cruzar. Pero los demás sí. Entonces, lo que quiere decir que el sacrificio de tú cargar la cruz, el peso de tu cruz, hará que tú seas beneficiado con cosas interesantes que Dios quiere darte. Sea trabajo, sea una esposa, sea un negocio, sea lo que sea. No sueltes la cruz, porque tú soltar la cruz estás quitándole valor a lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si hay algo que me agrada es que para llegar a la cruz, Jesús, cuando iba a morir, Jesús cargó su propia cruz. A Jesús no se la cargaron. Entonces hay gente que quieren que ellos le carguen la cruz. Jesús, cuando ya estaba cansado, agotado, oprimido, cuando ya estaba que no podía más, pues entonces vino Simón de Cirene y la Biblia dice que este hombre ayudó a Jesús a cargar su cruz. Hay gente que aún teniendo todas sus fuerzas quieren todo gratis, quiere que todo se lo pongan fácil, quiere que todo se lo pongan ahí. La cruz representa sacrificio. Si tú no te sacrificas por Dios, Dios no se va a sacrificar por ti, ¿no ves? Está muy fuerte. Entonces hay gente que solamente quieren que todo le llegue. Toma esto, toda la mesa, yo me voy a sentar, no quieren pararse y trabajar por eso. Entonces, lo que Dios está haciendo es que tú tienes que hacer un sacrificio. Porque así como el Hijo de Dios sin su sacrificio, ¿cómo nosotros no vamos a hacer sacrificio? Si el Hijo de Dios vino a la tierra, hizo sacrificio, ¿cómo nosotros no vamos a hacer sacrificio? Jesús caminando hacia el Gólgota, llevando su cruz, la Biblia dice que estaba ensangrentado, él estaba herido y por todas esas heridas todo el mundo sabe que se desangró. Él murió porque toda su sangre salió de su cuerpo. Y si hay algo que me llama mi atención es que mientras Jesús caminaba sobre la tierra. Lo que antes estaba maldito con su sangre estaba siendo bendito. Lo que antes había sido una opresión, ahora Jesús lo está quitándonos el yugo, quitándonos aquel yugo que nosotros no podíamos cargar. Él lo cargó por nosotros. Cargó todos nuestros pecados, cargó todas nuestras deudas. Y yo estoy declarando que así como Jesús cargó aquella cruz para no solamente beneficiarte con la salvación, también yo creo que la salvación tiene que ver con expansión. Jesús no murió por un grupo, Jesús murió por todo el mundo. Su sangre no fue derramada por ciertos grupos, su sangre fue derramada para todo aquel que cree y para todo aquel que quiere salvación. Así que si estás escuchando esta palabra y piensas que Jesús no murió por ti, Jesús murió por todo el mundo. Solamente hace falta quebrar lo que tenemos por dentro, porque así como el velo se rompió en la cruz del Calvario, tenemos que romper nuestro ego, tenemos que romper nuestro orgullo. El orgullo hace que la gente no se acerque a Dios. ¿Por qué Jesús dijo, Padres, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen? Si hay algo que Jesús manifiesta en la cruz del Calvario, es que a pesar de él estar en un lugar de muerte, él siempre fue con el propósito de reconocer y conectar, de reconciliar. Cuando hay reconciliación en un lugar, debe existir la palabra perdón. Hay gente que no quiere perdonar al otro. Hay gente que quiere reconciliarse con Dios, pero no quiere acercarse y reconocer esa falta de pecado. Porque
todo aquel que no reconoce sus pecados es orgulloso, tiene ego activo. Y el ego se alimenta de las cosas malas. El ego se alimenta de las cosas negativas. El ego se alimenta de las tinieblas. Así que las personas que se acercan a Dios tienen que romper su ego, romperse ellos, para que Dios lo tome y haga de ellos lo que Él quiere. Amén. Y eso que tú dices, de que la cruz es sacrificio, tenemos un ejemplo evidente en la Biblia y es nuestro amado Pablo. Pablo dice que nada le cause molestia porque él lleva en él las marcas de Cristo. Fuerte. Todas las marcas que Pablo tiene en él están evidenciando que él sí en verdad lleva la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque cada marca que Pablo lleva es de una experiencia nueva. Cada marca que Pablo lleva es como la anécdota que tú decías. Si Pablo en cada situación que él se encontraba se cortaba la cruz, en aquel momento no va a tener la validez para decir que nada le cause molestia. Así porque es. si en cada Así momento, es. en cada prueba que él pasaba, en vez de tener las marcas, él no iba a poder hablar. Es lo que iba a oír. Por eso es que Esteban ve los cielos abiertos. Porque a causa de la cruz de Cristo. Por eso el mismo que causa que Esteban sea apedreado es el mismo que habla que nada le cause molestia. Por eso es que cuando Esteban es apedreado le llevan la ropa de Esteban a Pablo. Porque por eso es cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, Jesús le dice: te voy a enseñar qué duro es dar cosas contra el aguijón. Ahora te voy a enseñar lo duro que es padecer a causa de mi nombre. Ahora te voy a enseñar lo duro que es padecer a causa de mi cruz. Quizás todo lo que pasaban esos hombres y mujeres a causa de la cruz de Cristo era lo que Pablo necesitaba entender. Por eso cuando tiene ese encuentro con Jesús, Jesús le dice: ahora te voy a enseñar. Y eso es lo que muchos y muchas hombres y mujeres de Dios en este tiempo no quieren entender. Que si tú no vives y cargas la cruz de Jesús, no hay victoria. ¿Por qué? Porque es muy bueno decir que nada me causa molestia, como dijo Pablo, pero ¿dónde están tus marcas? Así. ¿Dónde están las cosas que tú estás atravesando? Tu evidencia. La evidencia de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hablan de algo que no viven. E incluso ahorita en el carro cuando veníamos hablábamos de un tema, el cual Samuel toca. Que todos queremos, hay muchas personas que queremos las cosas por fe, pero no actuamos en la fe que creemos. Queremos que Dios nos dé todas las cosas, pero no hacemos nada. Cuando Jesús manda al hombre de Dios a donde la viuda tiene algo, el cual Dios va a bendecir. La mujer estaba cargando la cruz, pero tenía el que sustentar la cruz. Pero hay personas que no tienen ni donde Ni el siquiera, toconcito. Padre. no tienen ni siquiera de dónde decir: No tienen Señor, base. esta es mi cruz. No, ya hace mucho que la cruz de Dios tú la cortaste. Y en el momento de tú usarla no tienes cómo hacerlo. No calificas. Por eso es que cuando en aquel momento, cuando aquellas vírgenes ya están las 10, pero hay 5 que tienen la cruz, pero hay 5 que tienen la cruz a mitad. Pero cuando llega el esposo, hay personas que no pueden entrar. Por eso es que cuando en aquel momento es debido que no importa el precio que tenga que pagar. ¿Por qué? Porque la cruz no se vende. Así es. La cruz se gana. La cruz hay que pagar un precio. ¿Y cómo se paga ese precio? Cargándolo en tus hombros. Por eso es que a muchas personas no les gusta la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz trae consigo responsabilidad. La cruz trae contigo crisis. La cruz trae contigo miseria. La cruz trae contigo maldición. Y un sinnúmero de cosas. ¿Pero qué? Pero la cruz trae consigo victoria. La Así cruz es. trae contigo salvación. Y no importa quizás lo que hoy esté causando la cruz de Dios en ti. Pero sí yo sé que la cruz de Dios al final es como dice, la salvación, el que persevera hasta el fin será Ese salvo. será salvo. Y por eso tuvo que haber algo que tenga que venir a la tierra. ¿Para qué? Para que esa cruz sea evidente. ¿Cómo? Dice la Escritura que cuando el hombre peca es destituido de la gracia. Pero Dios desde el principio comienza a buscar esa forma de cómo otorgarnos la gracia. ¿Y qué Dios hace? Hay 3 personas en la cruz. Hay 3 cosas que se pierden. La vergüenza que eso tiene, la vergüenza, el temor y la culpa. Hay 3 al lado de Jesús, hay 2 al lado de Jesús. Jesús está en el medio. Jesús tiene toda la responsabilidad. Jesús es quien tiene toda la culpa. Pero al lado de él hay uno que le dice con miedo: Señor, no te olvides de mí. Ese tiene miedo, pero el que está al lado ese es sinvergüenza. Así mismo hay personas, habemos 2 tipos. El que tiene temor y quiere estar con Jesús, pero el que tiene la vergüenza y vive su vida sin importar lo que vaya a pasar, sin importar lo que vaya a padecer, aún sin reconocer que quien está en la cruz está pagando un precio por ti. Quien está en la cruz, entonces en ese mismo momento,
de cuando Jesús es crucificado, dice la Escritura que cuando el centurión lo puya, ¿qué sale de él? Agua y sangre. Desde la cruz es que caen todas las cosas que cambian al hombre. Ese hombre que puya a Jesús no creía en Jesús, pero a la hora en punto que le cae el agua y la sangre de Jesús. La sangre es vida, pero el agua es lo que purifica. El agua es lo que limpia. Y todo lo que cayó en ese momento en la tierra de la cruz es lo que hoy en día a nosotros nos tiene de pie. Es lo que hoy en día a nosotros nos tiene dándonos la vida. ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, la gracia es destituida. Pero Dios lo que hace es buscar la manera y cómo. Por eso cuando Él dice que buscó en todos los lugares en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra, no halló quien pueda hacerlo. Pero dice que el que estaba al lado de Él se tuvo que parar y venir a la tierra a morir por nosotros. ¿Quién era ese? Era Jesús. Jesús fue quien vino a morir por ti. Y quiero concluir con esto. Todo lo que el mundo te va a ofrecer, todo lo que el mundo te va a brindar, no es necesario, no es lo único que necesitas para tu vida es cargar la cruz de Cristo y tu vida va a cambiar. Así es. Gloria al Señor. Esto está poderoso aquí. Y yo quiero aportar algo así, bien breve. Podría decir que la vida es muy fácil decir somos cristianos. El asunto está en tu cargar la cruz. Ahí es que está el asunto. Cuando esos hombres te tiran, ay, la pastora está linda. Ay, pero mira, Samuel está lindo. Ahí es que está la cruz. Entonces, esa es la cruz. Negarnos a nosotros mismos. Cualquiera puede decir yo soy cristiano. Cualquiera puede andar con una Biblia. Cualquiera puede ir a la iglesia todos los domingos, vestir decentemente. Pero el asunto es llevar la cruz. Cargar la cruz, negarnos a nuestros deseos, a aquellas cosas que sabemos que a nuestro Padre Celestial no le agradan. Señores, yo creo que estos muchachos no deben una segunda parte. ¿Qué ustedes creen? Bueno, ustedes sabrán, me lo dicen en los comentarios ahí, y entonces, según sus comentarios, entonces los volvemos a llamar. Pongan mucho fuego si quieren que volvamos. Sí, pero ellos vuelven. En el nombre del Señor. Señores, muchísimas gracias. Gracias por su sintonía. Gracias por estar ahí siempre apoyando nuestro contenido. Suscríbase a nuestro canal, síganos en Instagram, en Facebook, vea todo lo que tenemos ahí. Cada semana tenemos un contenido. Síganos en TikTok también, que ahí tenemos también muchos videos interesantes de cortes de las prédicas que traemos y de las cosas del contenido, ¿verdad? Del programa. Y nada, señores, gracias por sintonizarnos. Nos vemos el lunes. Ustedes saben que nuestro programa son los lunes, miércoles y viernes. Los viernes estoy yo, el cafecito con la psicóloga, claro que sí. Y los miércoles y los lunes está Caco Pelado. Siempre tengo que atacar al pobre Juan Carlos. Señores, gracias. Pasemos el fin de semana. Este fue su programa A Fondo Radio Show. Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como